Lo despidieron frente a todos, entre risas y burlas, tras años dedicados a esa empresa. Aún con la ropa manchada de grasa, salió sin decir palabra, pero algo brilló en su olhar cuando cruzó aquella esquina esquecida da Colonia Doctores. «¿Ese taller sigue abierto?», murmuró, como quien fala con fantasmas. Lo que encontró allí dentro vai por en risco muito mais do que sua reputação e o segredo escondido entre aquelas ferramentas velhas pode virar sua vida do avesso. El ruido de los compresores aún zumbaba en sus oídos, como un eco persistente. 40 metros de pasillo blanco, luces frías arriba, aroma penetrante a cera para tableros y trapos con desengrasante. Martín Ibarra cruzaba la concesionaria de autos europeos por última vez, con su caja de plástico azul entre los brazos. Las suelas de sus botas dejaban rastros del aceite que ni el pulidor institucional podía borrar. Atrás quedaban 20 años de mecánica premium, cronómetro en mano, torque calibrado al milímetro. Pero hoy, después de discutir el punto exacto donde un diagnóstico se volvió confrontación con un cliente influyente, ya no quedaba nada. La seguridad ni siquiera le dio tiempo de cambiarse el overol. Salió así, como un obrero desterrado de una catedral aséptica. Unos pasos más y el caos. La Ciudad de México rechinaba en su oído izquierdo. Claxones desquiciados en Reforma, el rumor bronco del metro entrando a Juárez, humo de tortas en los puestos. Guardó su caja en la cajuela de su Chevy destartalado, se sentó al volante y prendió el motor. El aire acondicionado no servía desde hacía meses, y el tapiz del asiento seguía ardiendo desde el sol del mediodía. Por impulso bajó el vidrio. Olor a alcantarilla mojada, a refacciones robadas y agua de horchata fermentada. Todo eso lo tragó sin protestar, porque lo conocía. Era, al fondo, el sabor sordo de la Colonia Doctores. «Tanta vuelta para regresar aquí», murmuró, casi sin voz. Evadía activamente el retrovisor. No quería verse. Su hija le había llamado 2 veces ese día. No respondió. Su abogado había mandado un audio largo que no quiso escuchar. Sabía ya el desenlace, otro revés legal. De todas las herramientas en su caja, ninguna servía para arreglar esa fuga. Lo estaban despojando de su hijo, otra vez. La rutina por ahora consistía en sobrevivir sin llamar la atención. Dormía en un cuarto prestado encima de una vulcanizadora. Lavabo sin grifo, colchón sin base, ruido continuo de cubetas golpeando concreto cuando el viento movía los techos de lámina. Se bañaba con agua helada. Mantenía su caja de herramientas pulida como una especie de altar. Hasta en ruinas la dignidad debía seguir engrasada. A las 7 de la mañana ya estaba de pie, no por disciplina heroica, sino porque no había nada más que hacer. Revisaba propuestas de empleo en su celular barato, todas subpagadas o indignas. La doble maldición, demasiado capacitado y demasiado invisible. Caminaba entre rutas que conocía de memoria, aunque no las pisaba hace más de 20 años. La tienda de autopartes que ahora vendía celulares, los cines cerrados, la ferretería que aún olía igual, a metal oxidado y detergente para pisos. El piso de su memoria estaba tan desgastado como el concreto que pisaba. Martín no hablaba mucho. Nunca había hecho falta. Nadie escuchaba de verdad, y las piezas no lo exigían. Ellos respondían al tacto. Eso sí, juzgaba todo mecánicamente. Calculaba el sonido de una fuga al escuchar un coche pasar. Anotaba mentalmente los rechinidos de frenos defectuosos. Olía la suciedad como un perro entrenado. Con el tiempo había desarrollado una nariz precisa. Distinguía en el aire una mezcla de líquido de frenos con anticongelante por apenas una brisa. Pero su mayor defecto salía cuando las personas entraban en escena. Martín no sabía pedir ayuda. No sabía ceder. No sabía decir «no puedo solo». Lo había aprendido de tanto enterrar vergüenza. Y cuando sentía que alguien evaluaba su trabajo, respondía con rabia muda. En la concesionaria su caída vino por no fingir respeto. Por enfrentar a un cliente con la verdad pura, sin adornos. Ahora no había clientes, ni taller, ni auto en buenas condiciones. Pero cuando pasaba por calles de la Doctores y escuchaba el retumbar de un motor herido, una correa floja o el lamento de un claxon viejo, algo dentro de él vibraba incómodo. Lo técnico dentro de lo sucio. Lo perfectamente funcional entre lo maldito. En la esquina de Doctor Lavista con Doctor Carmona y Valle, hizo una pausa que no comprendió al principio. Sus ojos se clavaron en una fachada roída, oxidada, con grafitis encima de lo que una vez fue pintura azul. Taller Rodríguez, decía, apenas legible. Le temblaron leve los dedos. No por miedo, por memoria. La puerta metálica estaba cerrada a medias. Por debajo asomaba un rastro de aceite viejo y un tapete con las siglas destrozadas de Valvoline. Al otro lado un silencio acechaba. Pero no era un silencio muerto. Sonaba como un motor después de años parado, como si desde dentro alguien o algo aún respirara.
Cruzó los brazos sobre el pecho y miró ese lugar como quien mira a una expareja en ruinas. No sabía si entrar o alejarse, pero algo en su cuerpo se negó al paso siguiente. Allí estaba el mundo de Martín Ibarra. Un mundo quieto, calcinado por errores ajenos y propios. Solo que aún no lo sabía. Esa puerta era el borde exacto entre su pasado estéril y un legado por nacer. El zumbido del motor se apagó sin gloria. Martín bajó del BMW Serie 5 con la mirada fija en el capó, como si no pudiera dejarlo ir aún. El motor había entrado en el taller con el fallo fantasma, ese que solo él sabía identificar. Lo había resuelto en 4 horas exactas sin computadora, sin rayos láser, sin necesidad de llamar a la maldita central de Alemania. Cuando entró a la oficina acristalada, el olor a café recalentado y ambientador barato le golpeó con fuerza. En esa cabina aislada del taller, todo olía a mentira. ¿Me llamaste?, preguntó directo sin quitarse la chaqueta manchada de aceite. Mauro, el gerente, lo miró de pie junto al escritorio. No estaba solo. A su lado un tipo de traje con cara y actitud de recursos humanos con resaca. «Podés dejar tu gafete. Ya firmamos el acta». Martín no entendió al principio. No procesó. Se quedó mirando el gafete unos segundos más de lo normal, como si fuera imposible que lo pidieran así, después de 14 años. ¿Esto es una broma? No, Martín. Si no firmás, igual se archiva como abandono. Se terminó. Sintió como el mundo se desplazaba 1 centímetro a la derecha. No más. Pero fue suficiente para perder el equilibrio interno. No dijo nada. Salió, cruzó el taller como en procesión. Los compañeros bajaron la mirada. Ninguno le dirigió el menor gesto. Nada. El olor a grasa quemada era más espeso que nunca. Y por primera vez en años no era suyo. 3 días después se sentó frente al juez de lo familiar. Era una sala pequeña, con clima artificial y ese zumbido blanco de los ventiladores ocultos. El tipo hablaba con tono suave, como si tratara con un niño caprichoso. Señor Ibarra, hemos revisado los puntos. Con la inestabilidad económica actual y la falta de residencia fija, el tribunal considera que el menor permanecerá con su madre hasta nueva evaluación. No hubo martillazo. Tampoco escándalo. Solo ese zumbido. Sordo. Insoportable. Martín apretó los puños sintiendo cómo las uñas se le clavaban. La sensación de asfalto seco en la garganta. La camiseta pegada a la espalda húmeda. La cara del juez era un ladrillo. No dijo nada tampoco. Se tragó las palabras con el estómago vacío. El corazón le latía mal, como un motor desfasado. ¿Y yo? ¿Cuándo lo veo? Tendrá derecho a visitas controladas mensuales, estatuidas en el anexo. No escuchó el resto. Hora pico, Metro Hidalgo. El vagón venía lleno de cuerpos agitados por los empujones y el calor atrapado. Martín iba de pie, sujetando el tubo con una sola mano, la otra aferrada al portafolio de herramientas, su única propiedad real. Afuera, el mundo era gris y móvil. Pararon en Salto del Agua. Bajó instintivamente. Caminó sin rumbo claro unas cuadras. Volvió a recorrer esos terrenos viejos de su memoria, donde las casas estaban igual, pero rotas, como él. Y entonces la vio. La puerta oxidada del taller Rodríguez. El letrero, medio colgando. La fachada, comida por manchas negras y húmedas. ¿Por qué entró? No sabría decirlo. Quizás fue el olor, la mezcla de aceite viejo, metal caliente y tiempo detenido. Dentro el silencio dolía. Un par de autos cubiertos de polvo, herramientas oxidadas en las paredes, un torno dejado a medio trabajar, un mundo dormido. ¿Se va a quedar mirando o va a decir quién carajos es? La voz lo sacudió como una descarga. Desde el fondo, entre sombras, surgía una figura agachada. Un hombre flaco, curtido, con ojos de perro herido y manos de quemaduras viejas. Era Roberto. Martín lo miró. Lo miró de verdad. Y lo supo sin saber. Estaba en casa aunque no lo reconocieran. Martín Ibarra. Vivía aquí a la vuelta con mi abuelo. Pasé años viendo este taller por la ventana. Ahora, no sé. Vi luz. Roberto bufó. No hay luz, solo bronca, compadre. En ese momento un coche sonó afuera. Una bocina aguda, después otra, y luego otra más. Bocinas de barrio histéricas como moscas. El mundo seguía. Él no. Martín tragó saliva seca. ¿Necesita ayuda? No cobro, solo, déjeme hacer algo. Roberto se rió para adentro, medio bufido atascado. No aguanta ni una semana. Aquí nadie aguanta. Martín miró alrededor. Sintió todas las memorias golpeando como martillos sordos. La voz del abuelo enseñándole nombres raros de piezas. El olor al humo de su pipa. La calidez metálica de las herramientas bien usadas. Déjeme intentarlo. Y entonces supo que a partir de aquel momento ya no estaba huyendo, estaba regresando.
Si esta historia ya te atrapó, no te vayas sin dejar un like y suscribirte al canal, que esto apenas comienza. Distancia. Eso era lo único que Martín necesitaba ahora mismo. Distancia del fallo judicial que lo había dejado sin la custodia de Nico. Distancia del jefe nuevo con cara de plástico que le sonrió mientras lo despedía en la concesionaria. Distancia del sonido hueco que hizo su caja de herramientas al caer por última vez sobre la loseta blanca. Custodia denegada por inestabilidad laboral. Se le repetía como una gotera venenosa. La colonia Doctores lo recibió con su aliento caliente de siempre. Claxon constante, olor a fritanga mezclado con orines secos, humedad pegajosa en el aire aunque todavía no eran ni las 10. Recorría las calles como quien espía su propio pasado. Nada había cambiado y al mismo tiempo todo apestaba a ruina. Encontró una habitación barata arriba de una lavandería, justo atrás del mercado Hidalgo. La pintura verde descascarada del cuarto no le molestó tanto. Pero el colchón, hundido y tibio como un animal enfermo, le revolvía el estómago. Puso la caja de herramientas en una esquina, se sentó y encendió un cigarro. No pensaba quedarse más de 3 días, solo el tiempo de calmar la tormenta. A la mañana siguiente salió temprano con el cuerpo tieso como si hubiera dormido sobre concreto. Usaba todavía el overol de la concesionaria, aunque con el logo arrancado. Su plan era simple, casi tonto, caminar hasta encontrar alguna oficina que necesitara ayuda. Cambiar una bujía, revisar frenos, lo que fuera. Ni siquiera pedía contrato, solo horas. Después de más de 12 calles y 5 rechazos lo vio. Taller Rodríguez. La fachada era un esqueleto de lo que había sido. Portón medio corroído, una cubierta de lámina que chillaba con cada brisa y un letrero descolorido donde todavía se podía leer Servicio General, si se puede. Martín torció el gesto. Él sabía quién era Rodríguez. Lo recordaba de cuando era niño, de cuando visitaba al abuelo y el taller funcionaba como un hormiguero. Pero no pensaba meterse ahí. Tenía demasiado colmillo para saber cuándo no era bienvenido. Además, ¿para qué revolver los escombros del pasado? Decidió seguir adelante. 2 cuadras más y un pequeño local con carteles llamativos ofrecía revisiones electrónicas con escáner. Chequeo digital completo por 150. Martín cruzó. Un joven con gorra de Red Bull lo recibió de mala gana. ¿Venías a qué? ¿A pedir chamba? Le dijo sin mirarlo mientras pelaba unos chicles. Lo que tengan, no cobro si no sirve. Pues, ¿qué sabes hacer? Martín le entregó su carnet técnico con certificados Bosch, Ford y hasta uno alemán impreso en papel satinado. ¿Y tú crees que con esto desarmamos aquí Lamborghinis o qué? Martín se contuvo. Apuntó con la cabeza al coche al fondo del taller, levantado en gato hidráulico. Ese Versa vibra por encima de 80. No es alineación. Es una rótula trasera izquierda medio torcida. Lo vi desde la banqueta, dijo. El chico medio se rió. ¿Me le estás enseñando mi chamba? Martín solo asintió girando la cara. Esperó. El tipo entró, subió al coche y cuando regresó tenía el ceño fruncido. Órale pues. ¿Pasas mañana? Martín pensó. Un pie puesto, ya está. Pero al volver por la tarde ya había otro tipo cortando cables donde él iba a trabajar. Cambió el jefe. Ahora ya no hay lugar, explicó el muchacho entre dientes, ya sin gorra. El pecho de Martín se comprimió. Un calor seco le subió por la nuca. Volvió al cuartito sin hablar con nadie. Se quitó los zapatos y se sentó en la cama como si fuera a hundirse en concreto. Temblaban sus manos. No de rabia, de impotencia. Esa noche soñó con su abuelo. Lo veía desde el umbral de la cocina, envuelto en humo de aceite, con la camisa abierta y los botones brillando de tanto uso. El viejo le decía algo, pero solo entendía una palabra. Vuelve. Amaneció empapado en sudor. Arrojó el cigarro encendido por la ventana y tomó la chaqueta. Esa tarde pasó de nuevo frente al taller Rodríguez. No entró. Solo miró. Se quedó 10 minutos. Luego 20. Escuchó unos gritos internos, metal golpeado, radio encendida con cumbias desgastadas. El aroma a aceite viejo le sacó una arcada, pero no se movió. Un perro sucio dormía en la entrada. Martín pensó en la estúpida idea de ofrecer ayuda. Pero no. Sacó su celular. Abrió el contacto del abogado. ¿Hay alguna forma de apelar la custodia rápido? Lo que sea. Hasta la próxima audiencia, no. Necesitamos demostrar estabilidad, respondió la voz del otro lado. Volteó a ver su caja de herramientas. Las manos le sudaban mucho. Esa noche en silencio agarró sus cosas y bajó hacia el taller. Todavía no se atrevía a hablar con Roberto. Pero por primera vez tocó la reja oxidada y dijo, ¿se puede ayudar con algo? Del interior se escucharon pasos arrastrados. Una voz raspada respondió, ¿tienes miedo de ensuciarte? Martín vio sus manos limpias y pensó en su hijo, en su abuelo, en sí mismo. Dudó, y luego dijo, tengo miedo de no volver a intentar. Un mediodía espeso cuelga sobre la colonia Doctores, como una lona chamuscada. El aire huele a aceite quemado, a metal caliente, a tacos de tripa olvidados sobre láminas.
Dentro del taller, la tensión tiende a los músculos de Martín como un cable de freno. Tiene la cara manchada de grasa hasta la mandíbula y un fusible viejo entre los dedos. Pasa un trapo, recién lavado, aún con olor a pinol barato, por una pieza que nadie había logrado componer en días. Esa porquería ya la revisamos 1000 veces, dice Marcos desde el fondo sin mirar, con esa voz arrastrada de quien ya enterró la fe hace rato. Martín no contesta, no porque no quiera, sino porque ya no escucha a nadie. Su oído está pegado al cuerpo del motor como si fuera un estetoscopio invisible. El motor ruge a ratos, tose, se apaga. Y él solo cierra los ojos. 1, 2, 3 segundos. Luego toma un destornillador plano, mete la mano con brutal ternura y ajusta algo. Apenas 1 milímetro. Listo, dice. No como un triunfo, sino como si se disculpara por existir. Toca la llave. El motor arranca. No una arrancada cualquiera. Suena parejo, firme, como si hubiera despertado de una siesta de 20 años. Un silencio se derrama por el espacio. Hasta los perros de la calle callan. Roberto Rodríguez, desde la puerta estrecha de su oficina improvisada, observa. Brazo cruzado, boca apretada. Pero los ojos delatan otra cosa. El cliente, un señor nervioso con una cangurera colgando del pecho, se santigua antes de hablar. No puede ser. Estuve 3 semanas de taller en taller. ¿Cómo? Martín ni siquiera le responde. Guarda la herramienta, se limpia las manos con una camiseta rota y se dirige hacia la salida. ¿Y tú a dónde vas?, le espeta Roberto. Nada, ya estuvo. Solo vine a ver si podía ayudar. Ya ayudé. ¿Ayudaste? Roberto da 2 pasos al frente. ¿Tú crees que esto es una cruzada, Ibarra? ¿Un paseo nostálgico por el barrio? Martín lo mira. El sudor le corre por el cuello, mezclado con los rastros de grasa. No hay arrogancia ni miedo en su cara. Solo esa determinación que le nace cuando todo lo demás se fue al carajo. Yo vine a trabajar, musita apenas. ¿Qué sabes tú de esto? Ah, suelta Roberto dando un manotazo sobre la mesa. Polvo y trámites viejos vuelan. Este lugar ya no aguanta ni mi sombra. Martín se le acerca lento. Este lugar está jodido, sí, pero no podrido. Usted solo le dejó de hablar. Un trueno distante sacude el cielo nudoso. El olor a tormenta se mezcla al de cables recalentados. Martín se gira hacia la puerta. Titubea. Hay algo fuera que quiere arrastrarlo de nuevo a la nada. A la custodia negada. Al cuarto rentado con goteras. Pero también hay algo detrás. Este taller desvencijado, estos muros con capas de historia reseca. Este problema que por fin tiene nombre. Suspira. Vuelve la vista hacia adentro. Hay una decisión clavada en el pecho como una esquirla. Mañana, si le parece, vengo temprano, dice. Ese compresor que dejó tirado todavía puede servir. Roberto entrecierra los ojos. No dice que sí, pero tampoco dice que no. 2 metros más allá, Chuy suelta un comentario entre dientes. Pinche loco, va a limpiar el mar con una cucharita. Martín sonríe, por primera vez en mucho tiempo. Al salir, da la vuelta y, como por reflejo, se detiene frente a la puerta oxidada que divide el taller del antiguo domicilio de su abuelo. El grafiti de una calaverita mecánica sigue ahí, medio borrado. Pasa los dedos por encima, como quien busca un pulso viejo. Siente el calor del metal, el polvo, la costra de años, pero también una vibración mínima, una memoria. De repente se escucha un golpe metálico a sus espaldas. Una voz aguda. Se te cayó esto. Un chamaco flaco levanta del piso un pequeño nivelador. Camisa rota, tenis sin agujetas, ojos como cuchillas encendidas. Martín lo observa. Demasiado joven para estar solo en esa calle a esa hora. Pero ahí está, mirándolo fijo. Javier. Gracias. ¿Usted también es mecánico? Yo fui, dice Martín. ¿Y por qué dejó? Martín guarda la herramienta en el bolsillo. No contesta. Mi jefa dice que los mecánicos viejos son los mejores. Le sonríe apenas. Se detiene un segundo más. Algo, entre la lluvia que empieza a chispear sobre las láminas calientes, le dice que todo cambió ese día. Que al cruzar esa puerta dejó algo atrás. Que aunque no lo quiera, ya entró en algo. Que volvió, sí, pero también va. Y que no va solo. Corte a negro. Gotas golpeando la lámina. Pum, pum, pum. Una voz resuena como eco interno. La de su abuelo, quizás. El ruido de un motor te puede mentir, pero el silencio nunca. El calor atrapado entre las láminas oxidadas del techo hacía vibrar el aire dentro del taller. Martín estaba de rodillas, destapando la caja de dirección de un Tsuru 92, con la cara empapada y los nudillos pelados. El olor a grasa vieja, mezclado con el perfume ácido de los gases que escapaban del difusor rajado, le llenaba la nariz como si fuera una fragancia que conocía desde niño. El chirrido metálico de una compresora vieja estallaba de fondo, interrumpido por estallidos dispersos de un motor de moto que alguien intentaba encender sin éxito en la banqueta.
Ese pinche tornillo no va a salir con cariño, escupió Chui, joven flacucho de dientes apretados que lo miraba desde la sombra con una coca caliente en la mano. No va a salir con fuerza bruta tampoco, dijo Martín, sin alzar la voz, girando el mango con precisión de cirujano. Entonces el tornillo se dio con un tac casi sensual. Chui frunció el ceño, mudo. ¿Cómo supiste que era eso? Escucho cómo gira la dirección. Sube con un zumbido, baja con un quejido seco. Aire en el sistema y holgura en la caña. No mames. La conversación fue interrumpida por un crujido detrás. Era Javier, bajando da bicicleta y espiando por entre la reja del portón. Llevaba los pantalones sucios, uma playera dos pumas descolorida e a mochila pendurada num só ombro. Martim levantou os olhos só um pouco, mas não disse nada. Javier também não. Ficou ali, quieto, assistindo como se fosse cinema. Ao dia seguinte, Javier já estava adentro, rastreando por voluntad própria. Traía un trapo enredado en la mano, con el cual le daba vueltas nerviosas al cuerpo de los carros. Se detenía en los detalles. El óxido de una defensa, el abollón de un cofre. No decía mucho, pero olfateaba todo. Desde grasa quemada hasta carburador rancio. ¿Qué estás buscando? Lo mismo que tú, lo que no se ve, respondió el muchacho. Martín sonrió con apenas una comisura. Ni él mismo se dio cuenta cuán natural le salió. A medida que los días pasaban, empezaron a aparecer los milagros. Autos que nadie quería arreglar. Gente que llegaba con presupuestos raquíticos, abuelitas que ofrecían sopa en vez de dinero. Martín aceptaba, pero no por caridad. Cada coche era una prueba, un mapa del alma dañada de alguien, y cada arreglo una reafirmación de su precisión. Era meticuloso pero nunca altanero. Les enseñaba a los demás no con discursos, sino con silencios prolongados, miradas fijas y correcciones sutiles. Una vez vio a Marcos, el otro mecánico de Rodríguez, tipo duro y de ceño permafruncido, meter una manguera de gasolina sin asegurar bien la abrazadera. ¿Ya terminaste eso?, preguntó Martín. Sí, ya lo armé. Yo lo desmontaría otra vez. ¿Por? ¿Estás seguro que esa línea va a soportar presión cuando el cliente arranque el coche a las 5 de la mañana para ir a chambear? Silencio. Luego, resignación. Marcos volvió a meter las manos. Para entonces el taller ya olía diferente. Menos humedad estancada, más a thinner evaporando tras capas nuevas de pintura. Había más movimiento. Gente preguntaba, gente recomendaba. Un par de hipsters hasta vinieron con un Peugeot viejo queriendo restaurarlo a la mexicana. Roberto gruñó. Martín no dijo que sí, pero tampoco los corrió. El taller salía poco a poco del coma. Martín dormía algunas noches ahí, estirado sobre una colchoneta vieja que había rescatado de un cuarto trasero. Tenía pesadillas leves, siempre empezando con el golpeteo de un martillo sobre una tuerca larga y terminando con la voz de su hijo, distante, preguntando: ¿Y cuándo vienes por mí? Un miércoles cualquiera levantó una loseta floja al fondo del taller buscando una herramienta caída y encontró una caja oxidada. Dentro, sobres gastados con el nombre del abuelo garabateado y un cuaderno con dibujos precarios de motores, pistones, fórmulas raras e inventos imposibles. Aquello olía a cuero viejo y a aceite de hace décadas. Lo sostuvo entre las manos con una parsimonia reverente. Más tarde ese día le mostró a Javier cómo leer un cilindro rayado como si fuera un disco de vinil. Musical. Javier lo absorbía como esponja usada, sin saber que ese conocimiento era herencia de generaciones. Una tarde, mientras la luz entraba inclinada teñida de naranja, Chui soltó algo inesperado. Oye, tú aquí, enseñando y todo. Pero, ¿por qué chingados haces todo esto si no es tu taller? Martín lo miró de lado mientras ajustaba el distribuidor de un Chevy. Porque me cansé de ser un puto invitado más. Y porque algo roto puede andar todavía, si lo armas bien. Rodríguez lo observaba a la distancia. Desde la sombra de su oficina, detrás del vidrio mugriento, tomando café recalentado. Masticando sus sospechas como si fueran clavos. Veía cómo su espacio se llenaba, cómo se hablaba de lo que Martín hizo, lo que Martín dijo. Y aunque no decía nada, el ruido interno hacía tic-tac. También como crecía la energía del lugar, algo empezaba a tensarse. Un rumor de que alguien grande andaba preguntando por el taller. Un tipo que financiaba franquicias, que mandaba abogados antes que mecánicos. Martín, por ahora, solo afinaba motores como si afinara su alma, lo suficientemente concentrado para ignorar el eco de esa amenaza. Por ahora. El calor que se filtraba por las láminas oxidadas del techo del taller Rodríguez era distinto esa semana. No era solo el vapor del aceite hirviendo en la charola, o el grito de los amortiguadores crujiendo bajo el peso de un Jetta viejo. Era una tensión, más densa que el humo del escape podrido que Martín apenas había logrado afinar. Una electricidad en el aire, como si el tiempo mismo vigilara desde la sombra del reloj en la pared, detenido hacía años a las 6:17. Martín tenía un cigarro apagado entre los labios, empapado en sudor, mientras ajustaba los valeros de una camioneta Ford desvencijada.
Javier, desde el fondo, trataba de extraer un tornillo rebajado con una herramienta improvisada, sin lograr más que pelarse los nudillos. El estruendo de una llave inglesa cayendo al piso hizo a Martín girarse. No dijo nada. Solo lo miró. Esa mirada suya dura y seca, más castigo que palabras. ¿Estás sordo o no más torpe? Soltó, bajo. Javier lo miró con ojos de perro atropellado, la mandíbula apretada, pero no respondió. Se limpió las gotas de sangre del dorso de la mano y volvió a inclinarse sobre la llanta. Esa semana ya era la tercera vez que Martín perdía el control. Había gritado a Chuy por ponerle grasa al carburador equivocado. A Marcos le aventó unos planos por no entender una instrucción. Javier, el que nunca había pedido estar ahí, era quien recibía el voltaje más brutal de su frustración. Y todo nacía de una sentencia en sobre amarillo, sobre el escritorio improvisado. El juez rechazaba, una vez más, su apelación por la guarda de su hijo. Ambiente económico inestable, domicilio móvil, sin plena capacidad parental. Frases disfrazadas de balas. Los pedidos crecían, pero también los problemas. Esa mañana 2 clientes se quejaron del mismo ruido que vuelve una semana después del servicio. Otro buscó el taller en redes y no lo encontró. Querían factura electrónica. Querían atención al cliente. Querían café de máquina y sala de espera con aire acondicionado. Martín no tenía tiempo ni luz suficiente para alinear las cuentas, mucho menos para entrar a Google Business. Y luego estaba Roberto, más ausente, más desconfiado. Se encerraba por horas en la cochera trasera, donde decía revisar inventario. Pero Martín ya calculaba que algo no cuadraba. Faltaban piezas, faltaban refacciones, faltaba dinero en el cajón. La caja fuerte siempre cerrada. Y cuando cuestionaba algo, la respuesta era una sola. La oficina es mía. La historia también. Esa noche Martín intentó arreglar los papeles de proveedor de una distribuidora de repuestos. Estaba sudado aún, la camisa pegajosa con aceite bajo la lámpara de neón que chispeaba. Teclaba mal, se equivocaba con los RFCs, los formularios se reiniciaban. El teléfono vibraba. Era su expareja. No contestó. En la llamada anterior, ella le había dicho una frase que aún lo perforaba. Nuestro hijo necesita estabilidad, Martín. Y tú te apegas a fantasmas. Martín empujó la silla con violencia. Se paró. Caminó hasta la pared del fondo. Estaba ese retrato del abuelo, en sepia y suelto clavado con una tachuela. Lo arrancó. Lo guardó en una caja sucia. No porque no lo quisiera ver, sino porque dolía demasiado. Detrás de él Javier entraba de puntitas, con su mochila roída, el ojo derecho morado. Había dormido ahí la mala madrugada anterior sin decir por qué. Ahora traía una batería en brazos y se detuvo al ver la expresión de Martín. Encontré la soldadura que pediste. Pero creo que andan preguntando por ti allá afuera. Martín lo miró, aún con el pulso acelerado. Subió la cremallera del overol. Salió al patio. 2 hombres con camisas impecables de una empresa de consultoría fiscal estaban ahí. Portaban carpetas. Martín Ibarra, este taller tiene una denuncia por operar sin registro sanitario y por exceso de ruido ambiental. Necesitamos entrar para evaluar el espacio. Si se niega, procederemos con clausura inmediata. Martín tragó en seco. Bajo el resentimiento, bajo la ira acumulada, apareció por primera vez la voz aguda de lo que evitaba nombrar. Miedo. No por él. Por lo que eso significaba para su recuperación. Para Javier. Para ese maldito taller que mal que bien le empezaba a devolver algo de sí mismo. Con todo respeto, dijo. ¿Quién los mandó? Ignacio Salazar Group. Denuncia ciudadana en principio. Pero nosotros solo somos el brazo operativo. Martín cerró los ojos. Los abrió. El sonido de los tamales del carro ambulante rebotaba desde la esquina. Olor a masa caliente, a motores calientes, a una vida que no quería morir, aunque todo apuntara al contrario. Dijo, adelante. Y cuando los hombres entraron con cámaras, reglas láser y clipboards, vio a Javier alejarse por detrás, como un perro asustado que vuelve a la calle. Ni siquiera lo llamó. Y si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te está tocando en algún rincón de tus cables. Así que hazle caso a ese impulso. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Vamos cuadro por cuadro, hasta el final. El chirrido limpio de la polea recién engrasada corta el aire espeso del mediodía cuando Martín, cubierto de sudor, se asoma por la cortina plástica que separa el taller del pequeño espacio donde guardan las piezas más delicadas. Afuera, el sol cae gris, sucio sobre la lámina del techo, y los motores retumban con los agudos de claxones rotos y el ladrido insaciable de perros encadenados. Ha sido una mañana intensa. 2 coches entregados, uno más esperando. Y se aproxima la revisión de Hacienda notificada hace apenas 2 días. Martín se sirve agua de un botellón, la siente tibia, con sabor a polvo metálico. Javier, a unos metros, señala con el mentón unas bujías. Las revisa sin decir nada, obediente,
Parece molesto, más distante de lo habitual. Martín lo nota, pero se limita a observar. De la calle se escucha el chirrido de neumáticos caros. Un auto negro, vidrios polarizados. Martín lo reconoce de inmediato. Su espalda se tensa. Una figura sale del auto. Traje azul oscuro, gesto de hombre que se sabe dueño de algo. Ignacio Salazar. No camina, desfila. Sus zapatos rechinan sobre el concreto áspero mientras se acerca. ¿Qué hace este cabrón aquí?, susurra Chuy desde el fondo, escondido tras la carcasa de un Chevy desarmado. Martín lo intercepta antes de que pise el umbral. Aquí no se ofrece nada que no se gane con aceite, dice, la voz seca como lija gruesa. Salazar sonríe sin mostrar dientes. Un filo. No vine por ti, Ibarra. Vine por mi hijo, el mundo se detiene. ¿Cómo dices?, dispara Martín sintiendo como algo helado le trepa por el pecho. Javier, añade Salazar elevando la voz para que el muchacho escuche. Deja de perder tiempo con chatarra. Eres mi hijo y mereces más que esto. Javier se congela a media distancia. Sus dedos se aflojan. Las bujías caen al suelo como huesos partidos. No juegues con eso, murmura Martín dando un paso al frente. No juego, tengo las pruebas. Salazar saca una carpeta de cuero, la deja con teatralidad sobre el banco de trabajo más cercano y la abre. Certificado de nacimiento. Pruebas de ADN. Fotografías. Unas pocas pero devastadoras. Martín siente que el aire se densifica. Cada olor, aceite viejo, detergente barato, piel quemada por el sol, se vuelve más pesado, más viscoso. Mira a Javier. El muchacho retrocede medio paso, jadea sin sonido, su garganta traga en seco. No, no puede ser, dice con un hilo de voz. Pregúntale a tu madre, dice Salazar implacable. Ella te escondió de mí, pero ahora que te vi, te reconocí. Mismo gesto, mismo brillo. Y también se vuelve hacia Martín con veneno en los ojos. La misma mirada perdida que se aferra a cualquier figura que parezca un refugio. Martín da un paso violento, frenético. La rabia no explota, se comprime. Entonces vienes 20 años después con un papel y eso te da derecho. A esto, Salazar se encoge de hombros, frío. Tengo derecho, pero no vine por custodia ni por pleitos. Vine a hacer un favor, porque veo que ya se encariñó. Y cuando lo pierda, que lo va a perder. Le va a doler más. Se gira, se aleja sin esperar respuesta. Como si ya supiera el impacto de su bomba. Martín permanece quieto. Siente los engranajes mentales oxidándose. Cada palabra del hombre le retumba como un martillo en el pecho. Salazar sube al coche. Se va. Silencio. Solo el zumbido de una aspiradora fallando en el edificio contiguo y una radio lejana que repite el coro de una canción de salsa rota. Javier, tembloroso, recoge una bujía del suelo. Ni lo ve a los ojos. ¿Lo sabías? No, te lo juro. Yo no. Pero las palabras le salen torcidas, huecas, y Javier ya no escucha. Mi mamá nunca dijo nada, nunca. Tenemos que hablar de esto en calma. ¿Calma?, grita Javier. Sus mejillas se enrojecen, los ojos cristalinos se agitan. Agarra su mochila, su voz se quiebra. No soy pieza de nadie, ni tuya ni de él. Corre hacia la salida. Martín lo sigue, se detiene a medio camino. No sabe si gritar. No sabe qué le dolió más, la revelación, la manera o la partida. En su pecho algo cruje, como una tuerca mal apretada que falla cuando más importa. Un ruido metálico lo arranca de su trance. Al fondo, Roberto ha presenciado todo. Mira a Martín con una mezcla de pesar y algo más complejo. Algo que recuerda al desprecio. No dice nada. Solo desaparece en el interior del taller. Martín se queda solo, bañado en el sol sucio de las 3 de la tarde. Escucha, o cree oír, la voz de su abuelo en un rincón de su recuerdo. Cuando el hierro cruje, es porque aún resiste. Pero no se siente hierro. Ni hombre, no ahora. La carpeta sigue abierta sobre la mesa. El nombre, Javier Rodrigo Pérez Salazar. La fecha, la firma. Todo ahí, como un balde de agua helada con sabor a historia torcida. Martín la observa, y luego cierra con firmeza ese pasado ajeno. Pero sabe que todo cambió. Lluvia. Lluvia negra pesada mezclada con el olor ácido de caucho quemado y la grasa que sube del suelo roto de la colonia. La persiana del taller está cerrada. Hay una cadena cruzada con 2 candados. Nadie entra. Nadie ha entrado en 3 días. El toldo medio arrancado flamea como una señal de abandono. Martín se apoya contra la pared empapado. Las gotas le resbalan por la nuca pero no se mueve. No se ha movido desde hace 1 hora. O más. Horas sin contar. Mira la persiana baja. No por fuera, por dentro. Por lo que quedó ahí. La voz de Roberto sigue golpeándole la nuca. Este taller es mío, carajo. No me vas a traicionar igual que el otro. Y Javier con los ojos partidos diciendo sin decir,
¿Por qué no me dijiste tú antes que él era mi padre? La traición tiene textura, la de una herramienta que cae de la mano y rebota 3 veces contra el cemento, seca. Martín aprieta los dientes. No va a acabar así. Suelta la mochila al suelo y saca los guantes, los mismos con los que cambió transmisiones de Audi y cajas robotizadas de BMW. Se los pone con manos que ya duelen, no por la vejez, sino por la insistencia de seguir. Camina hasta el callejón lateral. Sabe que hay una reja abierta que da al pequeño cuarto del compresor. La rompían ya desde cuando él era niño y se colaba con su abuelo para mirar cómo torcían los escapes a mano. Empuja la puerta oxidada y entra. El frío muerde. El olor es a aceite viejo y cartón húmedo. Afuera, alguien grita que se cayó una barda más abajo, que el agua se metió hasta la taquería. El barrio sigue. Martín enciende su linterna. Sin permiso, sin llaves, sin respaldo. Va a sacar lo suyo. Encuentra la caja vieja donde dejó sus herramientas, calibradores, su juego de dados milimétricos, el mazo de goma con el nombre de su abuelo tallado en el mango. Lo mete todo en una mochila de lona y vuelve a salir. Cuando pisa la banqueta, el agua le llega al tobillo. Pero la lluvia empieza a menguar, como si hasta el cielo reconociera que esto ya no se puede arrastrar más. Y ahí, entre los postes oxidados, ve una cara familiar corriendo bajo el poncho. Chuy, el veinteañero que se reía de todo. ¿Qué haces, Don? ¿Está robando ahora o qué? Martín se gira. Su voz es tan seca que duele. Voy a trabajar. ¿Vienes o no? Chuy lo mira un segundo, entre asustado y encendido. Luego asiente y lo sigue hacia la banqueta frente al taller. Ahí no hay nada. Se lo llevó todo el viejo. Yo tengo lo importante. Martín coloca 2 tablones contra la pared y sube 4 caballetes sacados del contenedor del parque. Saca una lona azul rasgada y la sujeta con amarres de clavo oxidado. El toldo improvisado cruje. No importa. Saca una bujía sucia de la mochila y la deja encima del banco. Aquí empieza de nuevo. Chuy traga saliva. Mira alrededor. El barrio lo observa. Nadie se acerca. Todos lo miran como si fuera un loquito. Hasta que una voz se mezcla entre gritos de bocinas y pasos acelerados. ¿Esa es tu mesa de trabajo? Martín gira la cabeza. Javier, más flaco, más ojeroso, sosteniendo una bolsa con croissants pasados y una mirada que no acusa, solo pregunta. Martín no responde enseguida. Abre la mochila y saca una herramienta. Una llave de impacto vieja con cinta negra en el puño. Se la extiende. Fue del viejo. Luego mía. Ahora es tuya si querés seguir. Javier la agarra. La textura le vibra en la palma, siente el peso, la mira como si fuera una reliquia. Y lo es. Empieza a llegar la gente. Doña Magda, la que vende tortas. Don Leo, que nunca arregló su coche pero siempre preguntaba por qué vibraba el motor en segunda. 3 chicos del taller de motos de la esquina. Todos bajo sus paraguas chuecos y miradas pesadas. Martín se sube al cajón más alto. Siente el temblor en las piernas, pero alza la voz, porque ya no tiene nada que perder. Aquí vamos a trabajar sin permisos, sin aire comprimido, sin instalaciones. Pero nadie nos va a comprar. Nadie va a movernos a billetazos ni a voltearnos con promesas de franquicia. Aquí se va a trabajar como antes, con manos limpias de engaño. El murmullo de la calle calla un segundo. Luego una mano aplaude. Otra. Y otra. Martín no sonríe, ni hace poses. Solo saca un carburador y lo desarma ahí mismo bajo la lluvia que vuelve a caer suave. La resistencia empieza sin fuego. Empieza con grasa debajo de las uñas y una mesa chueca. Y va en serio. El calor se deslizaba como un trapo sucio por la piel de Martín. Casi medianoche. Olía a aceite rancio y estrés acumulado. Aquel zumbido eléctrico de los transformadores cercanos vibraba sobre los techos como una amenaza muda. Estaba solo en el taller, revisando una caja de herramientas que Javier había dejado abierta, torpemente como siempre, cuando escuchó 3 golpes secos más allá del portón. 1, 2, 3. Martín alzó la cabeza. El reloj oxidado marcaba 00 Popeto C por 8. Se acercó al portón con el sudor pegándole la camiseta al torso. No abrió. Miró por la rendija. Nada. Empujó apenas la hoja de la puerta y el chirrido fue como un cuchillo oxidado en las orejas. Calle vacía. O eso pensó. Hasta que el rugido súbito de una Harley negra quebró el silencio, y detrás 2 camionetas sin placas apagaron luces como predadores. Martín dio un paso atrás. Ese instinto abrasado que le quedaba de los años mozos en la Doctores le heló las entrañas. Cerró el portón de golpe. «Rodríguez, tenemos visita», gritó al fondo, pero ya sabía que a esa hora el viejo roncaba con una botella debajo del banco. El olor fue lo primero. Un tufo dulce, químico, gasolina. Un trapo encendido voló por encima de la pared como un proyectil del infierno y se estrelló contra la lona nueva que cubría los repuestos limpios. El fuego no esperó. Saltó como bestia hambrienta.
El calor azotó su rostro en segundos. Martín corrió al gabinete de extintor, pero alguien ya había sellado con soldadura el marco de metal. Lo pateó. No se movió. Maldita sea, no, 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 no. Afuera escuchó risas. Una voz burlona, reconocible. Ignacio Salazar. Tanta ética para terminar ardiendo con tus herramientas de museo, murmuró, se oía nítido a través del eco metálico. Último aviso, Ibarra. Martín se negó a ceder al pánico. Saltó sobre una bandeja, amagó con abrir una salida lateral, pero una sombra bloqueó la rendija. Otro encapuchado. El humo ya se colaba rastrero por el piso frío del taller. La garganta le picaba. Tos seca. Los ojos ardiendo. Derribó una estantería metálica con piezas de motor. El estruendo reverberó como latigazo subterráneo. Una parte del fuego lo alcanzó. La manga se le chamuscó. El antebrazo izquierdo ardió. No tuvo tiempo de evaluar. Se arrancó la tela restante y salió corriendo hacia el fondo, donde recordaba una vieja portezuela de emergencia que daba al callejón. Rezó, a su abuelo, no a Dios, que aún funcionara. El picaporte estaba oxidado, pero cedió con un crujido. Cayó de rodillas en el callejón lleno de bolsas rotas y perros que huyeron ladrando. Los tacos chisporroteaban bajo sus botas. Tosió fuerte, se limpió la cara con la camiseta negra, ahora gris de ceniza. Una parte de su mundo, ese que llevaba semanas reconstruyendo a la fuerza de voluntad, ardía detrás. El barrio no estaba dormido. En las azoteas, vecinos asomaban con celulares, otros con cubetas vacías. Doña Irma, la tortillera de la esquina, gritaban nombres. Un chico del Oxxo corría con 2 garrafones de agua. Javier no estaba. Rodríguez tampoco. Solo él con un brazo quemado, con su orgullo vuelto humo. «Bomberos, llamen ya, va a explotar el tanque de compresores», chilló a los que miraban. Una mente más fría hubiera huido. Pero Martín era Martín. Volvió a entrar por el callejón, envolvió la mano con un trapo y corrió hacia el depósito. Ignoró el ardor. Rescató 2 cajas de herramientas, las del abuelo, pesadas, viejas, invaluables. Alguien desde la ventana gritó su nombre. Era Chuy. «Martín, estás loco». Una parte del techo se venció con un alarido metálico. Martín alcanzó a salir con las cajas apretadas al pecho. Cayó de nuevo en la calle. El brazo sangraba, la rodilla pelada, pero las herramientas no se le habían soltado. Horas después, entre la espuma de los bomberos y la sirena intermitente de un torito, Martín se sentó en la banqueta. Manchado, quemado, derrumbado, las manos le temblaban. No miraba el incendio, miraba las cajas, aferrado como náufrago al tablón que todavía flotaba. Una garra de helio prensaba su pecho. Perdió parte del taller. Tal vez todo, pero no todo. No eso. Una figura apareció entre los curiosos. Javier, destrozado, ojeroso, con las manos vacías. Lo vio, se acercó despacio, no dijo nada. Solo se sentó junto a él. El silencio entre ambos decía más que cualquier palabra. Y en ese silencio, mientras las luces rojas se reflejaban en las lágrimas de aceite que corrían por el suelo, Martín entendió algo. No lo habían vencido. Le habían quitado todo. Sí, pero no lo habían domado. La traición, la herida, el fuego, todo eso seguía siendo parte del mismo plan, del mismo mal sueño del que aún despertaría. Con trabajo sí, pero también con furia. El taller olía a madera quemada, a aceite revuelto con cenizas y a derrota. Las brasas aún humeaban bajo las láminas calcinadas. Martín, cubierto de hollín hasta los párpados, ya no sentía las ampollas en las manos ni ese corte en la ceja que no dejaba de gotear sal y sangre. Detrás de él, Roberto caminaba torcido como si los escombros le pesaran directo en la espalda. No se hablaban. Ya ni eso quedaba. De los cascos de los autos a medio arreglar salía vapor, como si también suspiraran por última vez. Las ratas ya habían vuelto. Se escuchaban sus uñas raspar el aluminio retorcido, mientras los vecinos observaban detrás de vidrios empañados. Nadie se acercaba. A esa hora ya todos habían aceptado el mensaje. Eso les pasa por no venderse. El corazón le latía a Martín, no en el pecho, sino en los oídos. Un tambor sordo. Agachó la cabeza y se sentó en una llanta chamuscada. Se palpó el pecho buscando el colgante del hijo. No estaba. Se lo había arrancado horas antes, al empujar con rabia una viga para salvar la caja de herramientas del abuelo. No sabía si por proteger un símbolo o solo por no dejar que el fuego se llevara todo. «Te lo dije», escupió Roberto sin mirarlo. «No se desafía a un perro con hambre si no traes piedras». «¿Y tú qué hiciste? ¿Guardaste las piedras bajo llave mientras veías el techo caer?», respondió Martín con la voz quebrada. «¿Qué carajos hiciste tú, cabrón? Le abriste la puerta a Javier y con él a Salazar». Martín tensó el cuello. Todavía estaba prendido del nombre. El hijo de su enemigo. El único que le quedaba ahora.
y también había desaparecido. La noche los encerró sin estrellas. Un aullido de motor rasgó el silencio. No era un escape moderno. Sonaba a carburador sacado del infierno. Martín se levantó de golpe. Roberto entornó los ojos. Una motoneta bajísima, con los faros rotos y parches soldados por todos lados, se detuvo frente al taller. Javier desmontó. Traía los ojos rojos, el labio partido y una pinza oxidada en la mano. No dijo nada. Solo caminó directo hacia el hueco en la fachada, donde la entrada había sido devorada por el fuego. Se agachó, sacó 2 piezas medio derretidas y volvió con ellas bajo el brazo. Las colocó frente a Martín. Luego lo miró. No me fui porque me doliera lo que dijo Salazar. Me fui porque pensé que tú sí lo creerías. Y lo creí, dijo Martín sin respirar. Javier se encogió un poco. Trató de tragar y no pudo. Había humo en el aire aunque ya no había llamas. Entonces, ¿qué chingados hacemos ahora?, preguntó limpiándose la cara con un trapo negro de lodo. Martín se levantó lento. Su cuerpo pesaba toneladas. Pero cuando miró la caja del abuelo, volvió a sentir los huesos más juntos. «Ven». «¿A dónde?». No respondió. Caminó hacia el callejón trasero. Javier lo siguió. Roberto se quedó parado como un poste viejo, torcido pero envenenado de curiosidad. Allí, tapado por cortinas de lonas podridas, Martín levantó un candado oxidado. 3 intentos. Un golpe con una bujía. Adentro, un cuarto húmedo, repleto de polvo, madera vieja, herramientas colgadas como esqueletos y un banco de trabajo que parecía un altar. Martín se agachó, quitó unas latas herrumbrosas y levantó una caja de metal azul. Temblaron los dedos. Javier ya no respiraba. Martín la abrió. Dentro, un juego compacto de llaves artesanales, cromadas a mano. Eran del abuelo. Cada una grabada con iniciales. Sacó una. Se la dio a Javier. «Esta vale más que el apellido Salazar». «¿Por qué a mí?». «Porque no se hereda lo que se gana. Se hereda lo que uno cuida». Javier la tomó. Pesaba más de lo que parecía. Una ráfaga de viento helado entró por la grieta en la pared. En la distancia, una patrulla gritó a lo lejos y alguien cerró una cortina con violencia. Pero ahí dentro no sonaban más que las bisagras del pasado girando sobre sí mismas. Martín exhaló largo. Luego se volvió a los 2. «Mañana empezamos aquí en la calle, con toldo, tablones y esas pinzas que nadie quiso». «¿Y los clientes?», dijo Roberto desde atrás, aún sin acercarse del todo. «Van a venir solos», respondió Javier. «Y si no vienen, salimos a buscarlos». Silencio. Martín reparó en un recorte viejo pegado en la pared, la foto en blanco y negro del taller original. El abuelo levantando una cabeza de motor con ayuda de un niño de 10 años. Él mismo. La garganta se le cerró. No lloró. Solo se tocó la ceja sangrante y murmuró: «Lo que se quema no siempre muere». Y por primera vez desde el incendio, Roberto dio 3 pasos hacia adentro. Los suficientes. «Usen mi plana. Tengo un torno que aún sirve. Si quieren reconstruir esta chingadera, no lo van a hacer sin mí». Martín no respondió. Solo estiró el brazo. Roberto lo tomó. Su mano temblaba más que la de Javier. Y entonces fue oficial. Los 3 estaban otra vez en el mismo lado. Aunque el taller ya no existiera. Aunque todo el mundo creyera que estaban acabados. Aunque aún no supieran qué carajos iban a hacer en la mañana. Las llamas aún dejaron un rastro en la chapa del portón. Un esqueleto ennegrecido recortado contra el amanecer sucio que apenas clareaba la colonia Doctores. Martín, con las botas cubiertas de hollín seco, cerró la caja metálica sobre las pocas herramientas que sobrevivieron. Javier, mudo desde la noche anterior, apretaba los nudillos hasta dejar las uñas pálidas. Ya había ruido. Un ruido distinto. Rodamientos de cámara. Pisadas ajenas sobre banquetas grietadas. La radio chillando desde un puesto de tacos al fondo. Se había corrido la voz. «Ahí viene», susurró Chuy, parado al borde de la banqueta con el mandil torcido. Ignacio Salazar no llegó solo. Un convoy de camionetas negras, con vidrios polarizados, se estacionó frente a lo que quedaba del taller. Se bajó con un traje oscuro, sin corbata, la sonrisa calibrada para la prensa. 2 tipos en sport elegante comenzaron a grabar con teléfonos, y una mujer rubia, relacionista pública o algo peor, caminó detrás, levantando polvo con tacones absurdos. «Lamento mucho esta tragedia», dijo Salazar apenas se acercó, proyectándose hacia los teléfonos como si Martín no estuviera ahí. «Este tipo de accidentes son el reflejo de la falta de regulaciones en zonas como esta. Por eso, ¿accidente?». Martín no levantó la voz, la cortó. Sin filtro. Su tono mecánico no buscaba convencer, solo torcer. Los vecinos ya asomaban desde esquinas, balcones y detrás de los carritos de comida. Había olor a maíz tostado, a grasa sucia y también algo más espeso, indignación sin procesar, lista para encenderse con la chispa adecuada.
Usted mandó a quemar esto. Usted o uno de sus lamebotas, continuó Martín con la mirada clavada. Porque esto no es rentable, ¿no? Porque no vivimos de eslogans ni de inversionistas colombianos. Los de Salazar se pusieron tensos. Pero no dijeron nada. Javier, sin aviso, dio un paso al frente. Mi mamá murió con una deuda porque su coche estuvo un mes en una de sus franquicias. ¿Se acuerda? Yo sí. Usted es mi papá, pero yo elijo ser hijo de este cabrón. Y señaló a Martín. Porque él me enseñó a trabajar, no a escapar. Silencio. Roberto emergió de alguna sombra. Caminaba como si le pesara el alma. Entregó a Martín una carpeta. Vieja, de cartón. Te la quería dar antes. No se me dio. Martín la abrió. Escritura del taller. A su nombre y al de Rodríguez, firmada con fecha vieja. Casi amarilla. Yo sí le creí a tu abuelo. Yo sí quise que esto fuera algo más. Pero el miedo hace uno bien pendejo. Martín no lo miró. Se quedó viendo el papel un segundo. Luego alzó la voz por única vez. Este taller ya no es solo mío. Es del barrio, de los que vienen a aprender, de los que no pueden pagar la mordida ni el silencio. Y va a seguir, aunque sea aquí, sobre la banqueta. Un primero gritó un «eso chingá» desde el fondo. Luego otro. Luego todos. Una ola sorda comenzó a crecer en voz. Gritos sin coreografía, pero llenos de sentido. Gente empujando desde dentro. En los balcones, en las aceras, en los techos. Uno colgó una manta improvisada. Saber no se quema. Los de Salazar, incómodos, comenzaron a replegarse. No era su territorio. El control ya no estaba de su lado. Se les resbalaba como aceite sobre cemento caliente. Y las cámaras ya no filmaban su ángulo. Esto no se acaba, murmuró Salazar, murmurando solo lo suficiente para que Martín lo oyera. No hoy. Martín se lo quedó viendo. Un segundo. Luego otro. Sí, se acaba. Porque te van a ver como eres, sin el vidrio que te hace invisible. Desaparecieron de a poco. Las camionetas rugieron una última vez antes de irse. La calma no volvió del todo, pero sí una parte. Javier se acercó, aún con los ojos humedecidos. Martín le tendió una llave inglesa vieja, de esas que no hacen falta pero uno no tira, pesada, manchada. Era de mi abuelo, úsala bien. El joven la tomó, sin mirar a nadie. La sostuvo como espada o como cruz. Y se la guardó dentro del mandil con un movimiento torpe, adolescente. Detrás de ellos ya habían armado otra vez la carpa, los caballetes, las parrillas de gato hidráulico viejas pero enteras. Un motor sin bloc descansaba sobre losa desnuda, como esperando cirugía abierta. ¿Y ahora qué?, preguntó Chuy, arrastrando un compresor de aire artesanal casi destruido. Ahora seguimos, dijo Martín con una sonrisa rara, de esas a medio camino entre gesto y cicatriz. Un vecino trajo pintura y brochas. Una niña de trenzas agarró un bote y palmeó a Javier como si supiera. Hazlo tú eres el bueno. Y él pintó, letra por letra, color sobre cemento todavía caliente. Taller Ibarra en Rodríguez, conocimiento que se hereda, no se vende. Con trazo imperfecto, pero justo. Un graznido de pájaros suena como un silbato entre los tejados viejos de la colonia Doctores. La ciudad respira más lento esa mañana, como si los motores supieran que algo cambió. Huele a pintura fresca mezclada con grasa envejecida y el sol rebota en los fragmentos nuevos de lámina galvanizada que cubren lo que queda del techo del taller. El taller Rodríguez está de pie. A medias, sí, pero vivo. Y el letrero pintado a mano no deja dudas. Taller Ibarra en Rodríguez. Y debajo, como la firma de un testamento, conocimiento que se hereda, no se vende. Martín se seca el sudor con el pañuelo del abuelo, uno de esos de cuadros azules, vieja escuela, y lo mete en el bolsillo trasero. La camisa le está pegada a la espalda, pero no le importa. Mira el taller desde la calle con los brazos cruzados y los ojos entornados. No hay sonrisa, pero sí esa mirada suya, cuadrada, contenida, profunda, como quien ya aprendió que la felicidad no siempre hace ruido. Javier lija una defensa cromada de un BMW viejo, completamente abstraído. Tiene manchas negras en las mejillas y un destornillador sobresaliendo del overol como si fuera parte del cuerpo. Martín lo observa en silencio un momento. Después entra. «Oye», dice sin levantar mucho la voz. Javier apenas lo voltea a ver. «¿Sí?» Martín estira la mano y le muestra algo envuelto en trapo. Javier frunce el ceño, se quita los guantes. Cuando lo desenrolla, reconoce la llave alemana, oxidada pero robusta, con las iniciales MI grabadas en un extremo. ¿La del señor Ibarra? Del primero. El abuelo. Con eso desarmó más fierros que nadie en este barrio. Javier traga saliva. No dice nada. La sostiene con las dos manos como si pesara más de lo que parece. Luego alza los ojos brillosos hacia Martín. ¿Seguro?
No se hereda un taller, niño, se hereda lo que está dentro. Y tú ya lo traes. Solo no lo habías visto. Una carcajada rompe el momento. Es Chui, saliendo del fondo con Marcos arrastrando un motor entre los dos y mirando hacia la entrada. Un grupo de vecinos aplaude, algunos con celulares levantados. Uno grita: «Los mecánicos del barrio salvan más que los políticos». Risas. Martín niega con la cabeza, pero los ojos se le humedecen un poco. Javier lanza la herramienta al aire, la atrapa sin mirar y sigue la faena. En una banca improvisada al fondo del taller, sentado con termo de café en la mano, está Roberto Rodríguez. Tiene el bigote más blanco, el cuerpo quebrado por los años y la reciente humillación, pero los ojos claros están limpios, tranquilos, satisfechos. «¿Qué opinas, jefe?», pregunta Martín acercándose. «Que ya hicieron en 6 meses lo que yo no pude en 20 años. Mentira, usted puso los cimientos. Nosotros solo le quitamos el polvo». Roberto sonríe sin dientes. Solo inclina la cabeza. En su otro bolsillo asoma una copia arrugada del contrato de escritura. A nombre de ambos. En la radio vieja de la oficina suena una rola de Laila Downs. Batería sucia, acordeón melancólico. Suda dignidad la canción. La cámara de un chico del barrio. Alan, 14 años, aspirante a youtuber local, registra el momento. Enfoca a Javier recibiendo la herramienta, a Martín colocando la mano sobre el hombro del chavo. Luego apunta hacia el nuevo rótulo pintado con brocha gorda. Subtitula la escena en su edición casera. Donde una vez hubo cenizas, ahora hay motores. Donde hubo traición, hay herencia. Donde hubo abandono, hay manos. Publica el video en su canal, precioso por su imperfección. El audio distorsiona un poco cuando alguien grita detrás: «A huevo, Taller Ibarra y Rodríguez, carajo. Aquí no vendemos, aquí enseñamos». El clip se vuelve viral entre calles, entre vecinos con datos prestados, entre taxistas y tamaleros. No por los likes, sino por lo que representa. Afuera, los chavos lavan piezas, los señores hacen fila para diagnósticos justos y las mujeres del barrio ofrecen cafecito y tamales como si fuera una festividad. Y quizás lo es. Martín sale un instante al andén. Mira al cielo. La nube negra del incendio ya no está. El humo se fue, pero el eco del fuego todavía vibra en sus huesos. Saca el celular viejo del bolsillo. Lo desbloquea. Abre la galería. Una foto de su hijo. 8 años. Ojos abiertos como faros. Suena una notificación. Es el abogado. Nuevo dictamen del juez. Se consideró tu implicación en procesos comunitarios y educativos. Se reprograma audiencia de custodia. Hay posibilidad real. Te llamo mañana. Martín se queda quieto. No sonríe. Solo aprieta el puño lentamente. La llave del taller en una mano. El celular en la otra. Y nosotros lo vemos ahí. En medio del ruido de compresores. Del chillido de una llanta que gira frenada. Del olor a metal fresco. De la textura áspera de una banqueta lijada con esperanza. No hay final feliz, hay final íntegro, final con grasa bajo las uñas. Y si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, dale like al video y suscríbete al canal. Que hay relatos con olor a aceite que también merecen ser contados. Y tú puedes ayudarnos a que más gente los escuche.